Gracias, senadora. Presidente, mis nahuales, el chango y el león, me los regaló mi sobrina María en Monterrey hace unos días. Larga vida a la normal rural de Ayotzinapa. Es que Movimiento Paniaguado no habló y yo tenía 4 minutos del Partido del Trabajo, que mucho les agradezco. Pues estoy en Morena. De verdad, compañeros, compañeras, el tema de Ayotzinapa es una herida abierta. Estaba yo en el aeropuerto y se acercó el traidorzuelo de Mario Di Constanzo. Había pasado unas semanas del crimen del que estamos hablando y me dijo, yo estaba leyendo, siempre cargo un libro, y me dijo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Volteé y era él haciéndose el chistoso. Y le dije, oye, este es el momento que te deslindes del gobierno de Peña. Tú debes decir que no puedes acompañar ese crimen monstruoso que es inaceptable. Y me dijo que los jóvenes estaban en Ayotzinapa armados, atrincherados, y que el presidente Peña no quería generar una masacre. Oye, Mario, le dije, ¿desde cuándo es requisito ser tonto para estar en el PRI? Le dije más fuerte que eso, pero no lo haré aquí en tribuna, porque lo que estás diciendo es una tontería. No, es que eso me dijo no sé quién. Pues no lo repitas. He perdido amistades inclusive por este tema, porque es inaceptable que se burlen, que haya racismo y clasismo diciendo que se lo merecían, que deberían haber estado estudiando, que por qué estaban ahí, que estaban vinculados al narco. Han dicho canalladas de los víctimas de esa desaparición forzada. Vuelvo a decirles, no podemos ponernos en los zapatos de las madres y los padres de Ayotzinapa, que día a día se levantan con ese bárbaro dolor a cuestas. Tienen que rehacerse y tienen que ir a buscar a sus hijos, tienen que ir a ver fosas clandestinas, tienen que ir a ver restos, tienen que escuchar todos los días necedades, y no se han doblegado. No han dejado de recorrer el país, no han dejado de exigir justicia, no han dejado de exigir que sus hijos aparezcan con vida. Todos los días desde hace casi 9 años. Compañeras, compañeros, ¿de verdad alguien podríamos ponernos en sus zapatos? ¿De verdad alguien podríamos no ser solidarios con su lucha? ¿De verdad no podríamos no indignarnos frente a ese crimen monstruoso? Es una cosa que queda para la historia de la infamia y de los oprobios en nuestra patria. Y lo menos que debe haber es verdad y justicia. E insisto, nuestro gobierno está cumpliendo el compromiso. Una pregunta del diputado Reginaldo. Con mucho gusto. A ver, diputado, adelante. Diputado, ¿por qué consideras que ahora como que la derecha, la oposición está un poco callada con esta decisión y con este informe que se ha presentado por parte de la Comisión de la Verdad? Yo creo que la oposición guarda silencio porque es un silencio cómplice, porque son aliados el PAN, el PRI y el PRD, porque electoralmente van en un mismo barco, aunque en el Estado de México se les desfondó, y ya va el PAN por un lado, por cierto, con un misógino golpeador, perpetrador de violencia intrafamiliar, ese sí, totalmente rabioso en contra de las mujeres, creo que se apellida Vargas. Su candidato, por cierto, el INE, perdón por la digresión, pero el INE sanciona a Morena por actos en Toluca y en Coahuila, y se reúnen los paniaguados para apoyar a su virtual candidato y no pasa nada. Bueno, Lorenzo Córdoba, mis compañeros ayer en la Cámara de Diputados se les pasó la mano de buen trato, hombre. Va a mandar a pedir no sé cuántos millones de pesos por una consulta, cuando las consultas solo se hacen en las elecciones federales, intermedias o presidenciales. Es terrible la parcialidad del INE y del Tribunal Electoral, pero vuelvo al punto de fondo, que es lo que me preguntas: ¿por qué se callan? Por eso, porque son cómplices, porque son criminales de lesa humanidad. Esa complicidad los lleva tan lejos. Nadie
que tengo un poquito de principios y de decencia dejaría de alzar la voz frente a este crimen bárbaro de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, los paniaguados en la legislatura pasada se ponían desvergonzadamente a contar del 1 al 43 cuando ahorita se estaban riendo mientras yo intervenía sobre el tema. Son hipócritas. Nunca les ha tocado un nervio la desaparición forzada de los normalistas. Yo hacía el conteo del 1 al 43 y me aguantaba para que no se me quebrara la voz y no empezara a soltar el llanto, porque es terrible esa desaparición forzada. El PRI está condenado a desaparecer por ese crimen de lesa humanidad, no solo por tener a Alejandro Moreno al frente de su partido, que bien los representa. Corruptos absolutos, desvergonzados, inconmensurables, igual que sus aliados, los paniaguados y los sepultureros del PRD. Ya se los dijo ayer aquí en el Senado, no se los mandó a decir López Dóriga. Van a perder la presidencia en 2024 con el hombre o mujer que determine el movimiento. Así va a ser. Así va a ser. No te apuesto 100 pesos porque es muy poco y además están prohibidas por la Tiene una pregunta del por la senador Secretaría de Gobernación las apuestas Álvarez. y si te descuidas estás hablando frente al próximo Álvarez y Casa. frente al próximo Senador, presidente de la República. Sí. Senador Álvarez y Casa tiene una pregunta para usted, señor diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿La acepta? Sí, claro. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Diputado, usted ha señalado que ve bien que se debería investigar a la Marina y al Ejército. En ese orden de ideas le pregunto, ¿usted cree que es verosímil que el comandante de la zona naval, hoy secretario de Marina, con la participación de efectivos marinos con Tomás Herón, no se hubiera enterado? ¿Usted cree que con un militar infiltrado el general secretario no se hubiera enterado? Y con base en esas respuestas me gustaría que me dijera por qué no han sido señalados por la Fiscalía para ser por lo menos llamados a denunciar, presunción de inocencia, pero por lo menos llamados a ser investigados. Por sus respuestas, muchas gracias, diputado. Te agradezco mucho, senador, la pregunta. Escuché con mucha atención su intervención. El subsecretario Alejandro Encinas y el propio compañero presidente han sido muy claros. La investigación no está terminada. Fue un informe que no ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Es muy importante, es un avance relevante. Yo, al igual que usted, considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se haya dejado morir a un soldado infiltrado para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del Ejército desde hace mucho, está en el libro Historia Oral de la Infamia de Gilbert o Gliber, luego me da dislexia en eso. Y me parece que hasta allá deberá llegarse. Nosotros tenemos la dificultad de que el Poder Judicial es del viejo régimen. No me sorprendería nada que hoy soltaran a Murillo Karam y luego nos carguen a nosotros la responsabilidad de que lo hayan soltado. Porque el Poder Judicial es lo más corrompido que hay en este momento en el país. No depende de nosotros la impartición de justicia. Las acciones infames del Tribunal Electoral, las decisiones infames de la Suprema Corte de Justicia, las cárceles llenos de inocentes o de gente sin sentencia. Israel Vallarta, 18 años y no le han dictado sentencia. Ayer me hablaba una persona de un penal en Morelia, 14 años acusado de secuestro y no le han dictado sentencia. No depende de nosotros que se haga justicia, pero sí depende de nosotros presentar en la Fiscalía los elementos suficientes para que se hagan las denuncias correspondientes y yo en lo personal creo que deben hacerse. Yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos, contra el expresidente Peña Nieto. No conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese, procedería también. Y tampoco me escapa como político que soy, que nos movemos en un terreno delicado, porque no queremos tampoco generar condiciones para, por decirlo suave, diferencias con las Fuerzas Armadas. En la Embajada de Estados Unidos complotan PRI, PAN y PRD con el señor X Jr.
para buscar tirar al gobierno del compañero presidente y nada les encantaría más que un golpe de Estado. Eso no quiere decir que nosotros evadiremos nuestra responsabilidad en que haya justicia y a que se llegue hasta sus últimas consecuencias y a la verdad absoluta de lo sucedido en Ayotzinapa. No tengo duda de que así será, porque el compañero presidente a eso se comprometió y el compañero presidente es un hombre de palabra, es un hombre de honor que ha recibido a los padres de los normalistas reiteradamente, como Peña no lo hizo más que una sola vez. Gracias, diputado. Y no tengo ninguna duda de que llegaremos hasta el fondo y hasta donde sea necesario. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.